Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks. Saludos emprendedores hacks, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. El programa de hoy va a ser un programa especial y vamos a intentar ir más allá con todo este nuevo panorama que nos ha legado el COVID y la coyuntura global, en donde cada país está dando respuestas diferentes a la problemática. Pero hay una variable que no existía en otros momentos de la historia cuando pasó una pandemia, que es la conectividad a través de las redes sociales o el internet. Esa posibilidad que nos otorga la computación hoy día es lo que hace que haya elementos y variables nuevas dentro, digamos que el panorama que nos ha legado el COVID. La nueva normalidad y negocios en contextos convulsos. Ese va a ser el título del programa. Antes, tengo que agradecer a todos los suscriptores de emprenderhacks.com y de mi podcast. Y también le tengo que agradecer a Local Media Radio, un magazine, por darme un espacio a las 13 horas España. Allá lo pueden escuchar también, lo pueden escuchar en iVoox, Spotify, Anchor. Y de verdad, muchas gracias. Espero que no se pierdan ninguno de mis programas, que lo hago con toda la dedicación del mundo. Bueno, vamos a entrar en panorama y vamos a hablar de esos nuevos hábitos. Pero antes de empezar de lleno con los nuevos hábitos, quiero indicar varias cosas. Vivimos en un mundo desde hace tiempo, un mundo convulso, incierto, ambiguo y complejo. Un mundo en donde las crisis es lo más cotidiano. ¿Y esto por qué? Porque vivimos interconectados y cualquier acción de cualquier gobierno en el mundo nos afecta directa o indirectamente. Muchas veces las afecciones han pasado de ser indirectas a ser directas. Nadie imaginaba cuando inicia el año que un virus en la provincia de Wuhan nos vaya a afectar tan gravemente a todo el mundo que incluso haya más de 50 millones de personas sin trabajo y hasta más. No se sabe las estadísticas reales, pero sé que son muchísimas. Y bueno, la paralización del sector turístico, que era uno de los que más crecía en los últimos años. Empresas como Uber se han visto sumamente afectadas por toda esta nueva normalidad. Y cuando hablo de nueva normalidad es esto: ¿cómo sería llegar después de esta pandemia, después de este bombardeo de información, después de estos hábitos cambiados en cuanto a las relaciones laborales? ¿Cómo vamos a enfrentar como sociedad? Evidentemente, como sociedad global va a tener diferentes repercusiones, ya que cada país, pese a que seamos un mundo globalizado, cada país tiene sus propias políticas, tiene sus propias fronteras, cada estado va a determinar cómo responder ante el desastre, pero no cabe duda de que vivimos en un mundo totalmente interconectado, un mundo donde nos repercute lo que pasa en cualquier sitio. En ese punto tenemos que hablar de un concepto que da Nassim Taleb, un ensayista y filósofo muy bueno, que él habla sobre la antifragilidad, antifragile. La antifragilidad, él dice que es aquello que se alimenta del caos, es aquello que se hace más poderoso por esos momentos convulsos o críticos. Hablemos un poco de con qué conceptos él lo compara. Él lo compara con la resiliencia y la adaptación. La adaptación es como que tomar o flexibilizar la forma en que las acciones o conductas que uno hace para determinar qué vamos a hacer ante ese nuevo contexto. En cambio, la resiliencia es también una especie de aceptación por lo que está o ante lo que está hecho. Pues por lo menos tenemos una aceptación con la parte del COVID y bueno, obramos a partir de allí. Y nos adaptamos, nos flexibilizamos a las nuevas corrientes y dejamos respuesta. Ahora,
Eso no nos tiene que ser no nos tiene que hacer ni mejor, ni peor, ni más eficiente, ni menos eficiente. Simplemente es, la antifragilidad es aquello que se hace más fuerte, crece más rápido y genera mayor eficiencia en contextos convulsos. Un ejemplo de eso podemos hacerlo hoy día con las criptomonedas. Las criptomonedas se han alimentado de la inflación global porque si los bancos centrales imprimen dinero para aumentar así la liquidez global del país, en este caso por lo menos Estados Unidos, y baja las tasas de interés, va a haber más dinero circulante y eso genera un poco de inflación. Bueno, la inflación, si hay, digamos que más intercambios con las monedas fiduciarias, inyecta dinero a las criptomonedas y las criptomonedas han tendido a aumentar. Evidentemente, el sistema cripto aún está muy manipulado y hay grandes fluctuaciones en cuanto a ello. Pero sin embargo, el comportamiento dentro de todo este tiempo ha sido sumamente interesante, sumamente aleccionador, porque al no tener un banco central que regule, al no haber una posibilidad de que haya más criptos, sino más bien que haya cada vez menos, son políticas monetarias totalmente distintas a las que había antes. Y el mismo se va a determinar por la oferta y la demanda y por la usabilidad. Mientras más se usen las criptomonedas, mientras más plataformas utilicen el Bitcoin y las criptomonedas para hacer sus transacciones, mayor masa monetaria va a haber dentro de este tipo de sistema criptográfico y por ende el precio del activo tendería a aumentar. La antifragilidad es eso. Otro punto de antifragilidad se puede ver con la tecnología basada en la nube. La tecnología basada en la nube ha demostrado que se puede alimentar en los últimos años a partir de las crisis. Cuando hubo la crisis de los .com, la tecnología en la nube era algo que no se tenía tan demarcado. Habían empresas que lo utilizaban, principalmente empresas del gobierno o empresas en el sector militar o armamentístico, perdón, pero realmente es una tecnología que no tuvo un percance tan fuerte en las .com. Cuando hubo la crisis del 2008, con toda la crisis del sistema financiero, por todo este tema de las bolsas inmobiliarias, hubo también otro punto en contra de muchos sectores, como el sector de los real estate, pero hubo un sector que se vio muy beneficiado, que fue el sector de la tecnología. Y ahí el sector de la tecnología, en este caso, tanto tecnología basada en la nube como tecnología de ya en ese momento fue de redes sociales, la tecnología 2.0 se vio muy beneficiada con la crisis porque hubo un paso, una transferencia de capital de un sector a otro muy grande. Las empresas como Facebook, Amazon, las redes sociales comienzan a tener un impulso gigantesco a partir del 2008 en adelante y bueno, 10 años después, en el 2018, tendrían ya una gran hegemonía y las personas tenían mayor acceso a esto de la tecnología de las redes sociales. Hoy día, un punto de antifragilidad también lo tiene la tecnología, pero basada en la nube, en donde las personas pueden trabajar de manera remota pese a la crisis del COVID. La crisis del COVID ha sido mucho más fuerte que la crisis del 2008 porque paralizó la economía global. Y al paralizar la economía global, hay sectores que se han visto sumamente repercutidos, como por lo menos el turismo. Y el turismo es uno de los sectores que iba creciendo de manera muy exponencial. Entonces, esto es importante porque todo esto nos va dando pistas de cómo los negocios van a tener que adaptarse. Entonces, un concepto y una variable fundamental es el de la antifragilidad. Tenemos que buscar puntos o variables o elementos, características, productos, nichos que sean antifrágiles, que se alimenten de los momentos convulsos, porque no van a terminar acá con el COVID, van a seguir apareciendo nuevas coyunturas a nivel global a medida que avancemos en este nuevo panorama global que nos ha legado el acceso masivo a Internet y tecnologías basadas en la nube. Trabajar desde casa era muy complicado en antaño, siempre había que hacer, digamos que, se podía hacer pastoreo y agricultura, estamos hablando ya en la era rural, pero sin embargo tenían que hacerlo, ejecutarlo en grandes extensiones de tierra,
o en extensiones de tierras considerables, venderlo en el mercado, tener una bodega, es decir, pero hoy día se puede literalmente hacer todo desde casa con la tecnología que nos ha legado la computación y las redes sociales, el internet, el networking o todo esto que se puede generar por internet, incluso las compras. Por lo menos, un sector o una empresa que ha sido antifrágil y que se ha alimentado de esta crisis es Amazon. Amazon ha tenido un crecimiento exponencial y se dice que Jeff Bezos puede llegar a ser el primer hombre en la historia trillonario, porque no nada más tiene a Amazon, que es el e-commerce más grande del mundo, la tienda de comercio más grande del mundo, que el e-commerce ha aumentado porque la gente no está saliendo, y eso va a quedar porque muchas personas que nunca habían comprado en internet comenzaron a hacerlo. Muchos jóvenes hacen sus primeras compras por internet hoy día y es, oye, me sale más fácil que alguien me haga el mercado por mí, yo le pago algo extra y yo hago eso en otras cosas o compro algunas cosas por internet y espero que llegue a mi casa. Y, o sea, el mercado se expandió. Querramos o no admitirlo, el mercado del e-commerce se expandió en otras latitudes como Latinoamérica, como África, como sectores en Asia y Europa. Países que no habían estado tan proclive al e-commerce se han comenzado a adaptar. Yo hablo principalmente de Latinoamérica, que el e-commerce acá representaba el 3% del comercio. Hoy día eso es un crecimiento abrumador, tanto que las estadísticas se quedan cortas. Entonces el e-commerce ha crecido grandemente, o sea, ha crecido muchísimo y tiene una variable de antifragilidad. Y Amazon también tiene el Amazon Web Service, que es una tecnología basada en la nube que provee servicios digamos, en este caso, provee servicios a las empresas para tener este tipo de software basados en la nube y que puedan funcionar o que puedan tener operacionalidad. Hay muchísimas opciones cuando hablo de los servicios basados en la nube o Cloud Computing Service. Por ejemplo, yo soy una empresa que se encarga de producir música, no tengo los aparatos necesarios para que eso sea posible, entonces contrato a un programa que me da la posibilidad de tener un servidor basado en la nube con alta capacidad y lo hago desde allí. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el diseño gráfico, con el diseño de imágenes. Yo contrato a una empresa que me dé la posibilidad de diseñar basado en la nube, que Adobe ya lo está dando, y lo hago desde otro computador de manera remota. Incluso puedo tener equipos totalmente remotos desde cualquier parte del mundo de diseñadores basados en ese tipo y que se comuniquen por allí, por ese tipo de espacios o de proveedores de servicios. Esto ha permitido muchísimos cambios trascendentales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se necesita internet para que este tipo de servicios funcionen de manera óptima, también ha permitido que muchísimas personas a nivel global puedan superar los obstáculos de conseguir trabajos en su localidad y se expandan al mundo. Y no nada más eso, sino que también ha permitido que pese a la crisis, pese a este momento coyuntural, las personas pueden seguir laborando en muchos sectores. Hay sectores que sí se han visto sumamente, digamos que deteriorados, como ya dije, el turismo, el real estate también un poco, por el tema de los alquileres. Si la gente no trabaja, ¿cómo va a pagar los alquileres? No se puede hacer una orden de desalojo tan fácilmente. Hay leyes que protegen a los inquilinos ahorita en todo el mundo porque evidentemente no están trabajando, entonces no pueden despedirlo de una manera de una vez porque como producen, si son personas que la mayoría vive del día a día, entonces todo eso ha hecho que ese sea un sector también un poco, digamos que fuerte. Otro punto de esa nueva normalidad es el distanciamiento. El distanciamiento social es algo que se puede digamos que ver una mayor penetración en el comportamiento, es decir, este tipo de desconfianza en que el otro esté contaminado, en que las personas estén en las grandes aglomeraciones. Eso puede pasar en ciertas latitudes, no en todas.
en ciertas latitudes y también con ciertas personas, al igual que el incremento de de las patologías mentales, porque el encierro ha generado grandes niveles de ansiedad, de angustia, de incertidumbre, por todo también el clima global económico. Entonces eso ha generado que las patologías de salud mental, depresión, ansiedad, ataques de pánico, agorafobia se hayan visto incrementadas en los últimos meses de una manera extraordinariamente abrumadora, incluso da miedo. ¿Por qué? Porque pese a que hay este tipo de reacción, el ser humano necesita salir, es algo necesario para la vida, socializar, estar en contacto. La nueva visión económica, bueno, la productividad en los países ha descendido, ha habido una paralización de la economía y esto ha repercutido en el PIB en todo el mundo. No hay país que no se haya visto repercutido. Hay unos más que otros, por lo menos Venezuela tiene un panorama bastante peor que Estados Unidos o que Colombia, para tener una comparación un poco más equilibrada. El PIB venezolano va a descender muchísimo más, pero igualmente va a descender el PIB en Colombia, el PIB en Perú, el PIB en Argentina, en Chile, en todos los países del Cono Sur y en Latinoamérica, en México. Ahora, si nos vamos a Asia, igualmente, el PIB global se va a reducir por esto, o sea, es algo que está allí. Ahora, ¿qué deben hacer los gobiernos? Buscar no tanto paños para, digamos que sanar esas heridas económicas, no voy a hablar en esos términos. Por lo menos, ok, está bien reducir las tasas de interés, dinamizar un poco, comprar deuda, pero eso son cosas que son eficaces en economías de guerra, en economías donde se necesita producir. Pero en economías desparalizadas, tampoco es tan eficaz este tipo de medidas, porque pueden más bien impulsar a una inflación más grande y a un déficit o a un deterioro evidente de la capacidad de pago, la capacidad de pago de los consumidores. Entonces, estas son cosas que hay que ir examinando porque realmente son bastante complejas, dar un diagnóstico total de todo eso detrás de la nueva normalidad. Lo que sí se tiene que ver es ver cuáles sectores ya no van a tener tanta cabida y si yo soy parte de ese sector y me veo fuertemente afectado como pequeño inversor o pequeño comerciante, lo mejor es retirarme. Retirarme de la mejor manera posible, disminuyendo la mayor cantidad de riesgo. De lo contrario, va a haber, digamos que, mayores complicaciones. En cuanto a los niveles de sociabilización o la nueva visión social, esa nueva normalidad se presenta en varios factores importantes. Una es una mayor conciencia en la salud. Los servicios de salud han sido uno de los sectores que más se ha visto tanto, digamos que, afectados como beneficiados. ¿Por qué? ¿Por qué afectados? Porque no han tenido capacidad en muchos países de atender esta coyuntura del COVID, pero también se ha visto beneficiados porque las personas han tomado más conciencia de su salud y era algo que se venía en deterioro, es decir, las personas no tenían tanta conciencia de su salud. Hoy día sí, en tanto la actividad física, en tanto la alimentación como la medicina y el chequeo médico constante y regularmente para saber cuál es mi estado de salud. Ahora hay muchas aplicaciones que te permiten tener un control exhaustivo de los datos propios tuyos de tu salud, tanto a nivel de pulsos cardíacos al día, cómo están mis niveles de azúcar, todo, cómo son mis emociones, hago un monitoreo de mis emociones diarias, cómo tengo mucho nivel de fatiga, tengo escasa energía, tengo bastante energía, me siento bien, todo este tipo de cosas han tenido una mayor, digamos que, concientización por parte de las personas y esto es un punto importante para todos. ¿Por qué? Porque las personas se han visto, oye, tengo que mejorar mi salud para en cualquier coyuntura como la del COVID tener un sistema inmunológico eficaz que me permita afrontar mejor esto. Eso no ha sido, digamos que a nivel estadístico ha ido aumentando, ha ido aumentando muchísimo, pero no ha sido tan, digamos que no todas las personas han tenido esto, sino en muchos países sí se ha visto, pero hay otros países que no han tenido una preeminencia. Por lo menos esto es a nivel de Europa, estos datos son a nivel de europeos, a nivel específicamente de España, Italia y Alemania, e Inglaterra, que han sido países que han
tenido ese choque y también en Estados Unidos y ciertos países latinoamericanos, incluso aquellos que están en crisis. También hay una nueva redefinición de la movilidad, es decir, las personas van a evitar la conglomeración en transporte público, va a haber una redefinición. Ha habido una proliferación del uso de bicicletas a nivel global, tanto puede ser por crisis, por lo menos que no se consiga, digamos, la posibilidad de tener, o que no haya el servicio de transporte, no se consigue el servicio de transporte, entonces he tenido que utilizar la bicicleta para no caminar grandes trayectos y eso ha tenido o va a haber un rediseño del transporte y de transporte al trabajo, porque la bicicleta ya no va a ser mal vista a nivel de la manera en cómo nos movilizamos. Incluso el teletrabajo va a permitir que muchas personas nada más empiecen a laborar y a consumir y a vivir en entornos un poco más locales, sin el traslado a grandes distancias en torno en la ciudad de mi lugar de vivienda, mi lugar de trabajo. Esto va a reducir el desplazamiento social de las personas en una localidad, principalmente en la localidad en donde viven. Eso va a tener una repercusión sumamente importante a largo plazo que vamos a ir examinando, ¿ok? Vamos a ir examinando porque puede que haya unos sectores allí importantes en cuanto a la movilidad y en cuanto a la búsqueda de soluciones, en cuanto a la movilidad y el desplazamiento de grandes grupos de personas en masa, sean metro, todo este tipo de transportes públicos, autobuses, buses, metros, subterráneos, trenes, pero desde una óptica un poco más responsable. También la convivencia y sociabilización a nivel de, digamos que, de compartir entre las personas va a tener un rediseño en cuanto a cómo vamos a tener ese tiempo libre, ese tiempo de ocio con nuestros colegas, cómo lo vamos cómo las personas van a empezar a tener esa nueva dinámica. Esa nueva dinámica de volver a reunirnos, volver a salir, volver a hacer esto y esto, es algo que todavía está por verse, pero van a tener cambios importantes en cuanto al tejido social. ¿Por qué? Porque tanto las relaciones laborales en manera remota precisamente las relaciones sociales dentro de la empresa, eso va a tener repercusiones en el tejido social. Y si las personas además tienen una movilidad redefinida, se redefine los conceptos de movilidad dentro de las ciudades y van a ser un poco más movimientos locales, es decir, compro en mi localidad, en el supermercado de mi localidad, me desplazo en las áreas de entretenimiento de mi localidad y básicamente estoy trabajando dentro de mi casa y dentro de mi espacio. Eso va a generar también cambios en el tejido social y en la forma en cómo nos entretenemos. Otro punto importante es, bueno, lo que dije, las nuevas formas de trabajo que están directamente relacionadas con la convivencia y sociabilización y con todo lo que estoy diciendo, con la salud, con la movilidad redefinida y bueno, las nuevas patrones de consumo, que con eso quiero concluir el podcast. El trabajo remoto y nuevas maneras de colaboración de trabajo e innovación es algo que va a, digamos, transformar muchas áreas de nuestra vida. Entonces estamos apenas enfocándonos en esa nueva normalidad, en ese nuevo contexto convulso de cómo asumir este tipo de retos como empresarios, como trabajadores y como sociedad. Aún estamos viendo eso. Y por último, el consumo, primero, se va a reducir porque evidentemente el gasto se reduce en crisis. Hay sectores donde van a haber mayor, digamos que, capacidad, es decir, van a tener mayor crecimiento porque las personas es una necesidad básica y en contextos convulsos, en contextos como de esta nueva normalidad tras el COVID, en donde también hay sectores que se han visto sumamente afectados y han tenido que despedir a millones de personas. Esto ha generado que haya un consumo mayor o para satisfacer con mayor, digamos que predominancia, las necesidades básicas como comida, principalmente, y alimentación. La alimentación y la industria agroalimentaria es un punto importante porque los países están viendo para ver, o sea, están viendo cómo pueden satisfacer las necesidades propias de su país cuando las fronteras están cerradas, que eso es un dilema bastante interesante. Y
cambios de hábitos de consumo. Va a haber un consumo más responsable, mayor consumo por todo este tema, no nada más porque quizás haya una mayor conciencia en cuanto al mundo, sino que también hay una reducción en cuanto a la capacidad de adquisición o de ingreso de las personas, y eso repercute en los niveles de consumo o en los hábitos de consumo, teniendo un consumo un poco más reducido, y eso se traduce en consumo más responsable. Entonces, eso es un reto que tienen que tener los emprendedores, saber qué necesidades vamos a satisfacer, qué necesidades pueden crecer. Bueno, sectores que están creciendo es la tecnología, el comercio a través de internet y todo lo que esto conlleva, los canales de comunicación innovadores o diversos, y la salud consciente y sectores de la nueva movilidad. El entretenimiento está por verse, qué va a pasar y cómo vamos a, digamos que cómo vamos a afrontar eso. En cuanto a el homeschooling o la educación a distancia, es algo bastante que va a repercutir esta generación que vivió el COVID. Esta generación ahorita no es algo que yo desde mi perspectiva pienso que no es algo que se va a quedar en ciertos sectores, pero es algo que no se puede quedar porque la educación para personas de 16, 17 años es necesaria. Una persona, un joven de esa edad, 20, 22, vaya y vea clases en un aula de clases y socialice con sus compañeros de clase, con sus profesores. Es un factor primordial. Entonces también hay puntos importantes que quiero redefinir o para concluir el podcast. El consumo local va a aumentar. El consumo de alimentos nutritivos y saludables está aumentando. La seguridad e higiene dentro de lo que es tanto la casa como la localidad, como dentro de la propia vivienda, está aumentando. Esa conciencia de seguridad e higiene de alimentos también. Y hay un aumento en el consumo en casa, porque ahora esto es algo que se relaciona directamente con los trabajos remotos y que repercute a los locales de comida de la siguiente manera, y es algo que si tú tienes un local de comida, te recomiendo que agarres lápiz y papel para pensar al respecto. Tenemos de un lado una movilidad redefinida. Las personas van a evitar, no van a evitar, van a tratar de tener otras fuentes de movilidad dentro de la ciudad en esta nueva normalidad. Hay muchos sectores que van a migrar totalmente hacia lo remoto, no todos, porque no todos pueden, y eso va a generar una conducta más a nivel local. El consumo en localidades va a aumentar. Eso va a repercutir en el consumo fuera de la vivienda. Si hay mayor trabajadores que viven y trabajan en su propia casa, el home office, por lo menos la industria de la programación, de las ventas, de la asesoría, hay muchísimos sectores, eso va a tener una repercusión en el mercado de alimentación o en el mercado de restaurantes a nivel local. ¿Ok? Esa movilidad local va a repercutir que una persona que iba a la oficina y consumía en tu restaurante porque quedaba cerca del lugar de oficina, cambie y te tienes que preparar ante eso, ¿ok? Tienes que buscar alternativas ante eso, porque el trabajo remoto es algo que va a aumentar. Más o menos el 20% de las empresas a nivel latinoamericano están tratando o están preparándose para un traslado a las casas. Estamos hablando de un 20%, es bastante. Y para, digamos que concluir este tópico del día de hoy, tenemos que ver o pensar desde un punto de vista antifrágil. La nueva normalidad nos va a alegar muchas cosas que aún no comprendemos y que tenemos que estar preparados en el largo o corto plazo. Cualquier pregunta, comentario, te recomiendo que lo hagas acá. Si quieres que toque algún tema específico, sería importante para mí. Y bueno, lo que más les digo es que vamos a seguir examinando cómo va a cambiar todo esto. En el próximo podcast vamos a seguir hablando un poco más a nivel de la comunicación, ya más a nivel comunicativo,
a nivel social, comunicativo, cómo estos protocolos de acceso y de sanitización han repercutido en la forma en cómo nos comunicamos y han repercutido de forma bastante. En esto hablo de tapabocas, guantes, todo esto, principalmente el tapabocas. Cómo el tapabocas, digamos que repercute en la comunicación cara a cara entre las personas. Gracias, emprendedores, y nos vemos la próxima semana. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y gracias por escucharme. Suscríbete acá, suscríbete a mi página de web y nos vemos, emprendedores.